Excelente inicio de semana, excelente lunes, soy Cindy Miranda y esto es El Contexto. Pues a Andy López Beltrán le cancelaron la visa de Estados Unidos y lo más raro no es solo eso, es cómo lo contó y cómo lo publicó. Lo anunció él mismo la noche del 13 de agosto desde Teapa, Tabasco, con una carta dirigida directamente a Donald Trump. Ahí dice 3 cosas importantes: que lo notificaron la cancelación, que nunca le mostraron pruebas de nada y que para él esto es puramente político. Pero bueno, esa es solamente su versión de él, claro. La embajada respondió lo de siempre, que los expedientes de visa pues son confidenciales y que el Departamento de Estado pues repitió la frase de cajón que las visas son un tema de seguridad nacional, sin dar nombres ni motivos pues que apliquen a este caso. O sea que hasta hoy pues no hay un solo documento que conecte esto con el narcotráfico, corrupción o pues alguna investigación como se especula en las redes. Ok, ahora, del lado mexicano, sí hubo bastante reacción y muy rápida. Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que pues no sabía de ninguna investigación abierta en México contra Andy López Beltrán y sugirió que esto podría ser pues más un tinte político. Morena pues lo respaldó de inmediato, como ya sabemos, igual que Clara Brugada, y la oposición obviamente iba a salir y en cambio ellos pues pidieron explicaciones. El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano exigieron que se investigue qué hay detrás, aunque eso pues sigue siendo solo una exigencia política, ¿ok? No una acusación formal. Recordemos que Andy ya dejó la Secretaría de Organización de Morena en mayo pues para buscar una diputación por Tabasco y en agosto, ya en plena campaña, ya cargaba pues otro lío, ¿no? Como sabemos, como les había comentado, que fue una queja de Movimiento Ciudadano ante el INE por actos anticipados de campaña, ¿sí? O sea, obviamente esto sigue sin resolverse. Y aquí viene la parte que más confusión ha generado. El 15 de agosto, la Embajada de Estados Unidos publicó un video de Marco Rubio hablando de visas y muchos lo tomaron pues como su respuesta al caso. Pero ojo, porque no lo es. Ese fragmento es de una conferencia en Budapest junto al primer ministro húngaro Viktor Orbán, donde Rubio pues respondía a preguntas generales de prensa y comentó en esas preguntas que le hicieron que pues nadie tiene derecho constitucional a una visa y que Estados Unidos la retira a quien actúe contra su seguridad nacional. En ningún momento menciona obviamente a Andy López Beltrán, ¿ok? Al final, lo único confirmado pues es lo que sabemos, que le cancelaron la visa, que nadie en Estados Unidos pues ha dado una razón específica como tal. Pero bueno, aquí lo más interesante es el comunicado y la carta que hizo nuestro querido Andy López Beltrán pues a las autoridades de Estados Unidos. Periodistas, políticos, medios de comunicación, todos en una sola diapositiva en cadena nacional, señalados desde Palacio Nacional. Luisa María Alcalde subió al templete con una presentación bautizada Cuando el eco se disfraza de conversación. Ahí, en plena sección de derecho de réplica, ella expuso lo que llamó una red de amplificación digital contra el gobierno, ¿ok? El periodo analizado fue del 1 de enero al 8 de agosto de este año. Las cifras que soltó fueron una bomba. Más de 560,000 cuentas y 22 millones de publicaciones, todas acusadas de atacar al gobierno federal y a la presidenta Sheinbaum. Y bueno, ¿cómo armó el rompecabezas? En 4 niveles. Arriba, 54 cuentas de medios y analistas de los más sonados como Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, El Universal, Reforma, que según Alcalde eran quienes originaban y le daban legitimidad al mensaje. Después, 32 políticos, entre ellos Alejandro Moreno y Xóchitl Gálvez, encargados, dice ella, de politizar y empujar pues esos contenidos. Luego hay 34 cuentas anónimas catalogadas como cuentas de ataque. Y hasta abajo, el ejército, 500,000 bots replicando todo, según Alcalde, por supuesto. Periodistas, medios y la oposición, pues varios lo tomaron como un ataque y que los estaban exhibiendo.
Con la presión encima, Alcalde salió a matizar. Ahora sí yo no entiendo para qué salen, para qué siguen saliendo a hablar más. Pues que no es una lista negra, que aparecer en una nota, en un tweet, no te hace parte de una operación digital. Y que la idea era mostrar cómo se propaga un mensaje. También comentó que ya identificaron, ella lo comentó, a quienes financian estas estrategias. Pero por pruebas públicas como tal, de eso hasta hoy ninguna. Y denuncias contra los nombres que aparecieron en pantalla, pues tampoco. 2 días después llegó el respaldo presidencial y la presidenta Claudia Sheinbaum pues salió a decir que no hay lista negra de nadie, que la presentación como tal solo buscaba explicar cómo operan estas redes y que no hay sanciones contra ningún señalado. Pues los nombres se exhibieron a nivel nacional, dime tú. Y lo que sí está en el aire es pues cómo se presentó todo esto y qué tanto pesa para la libertad de expresión, ahora sí que aquí en México. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin rodeos. Hay presos que podrían salir antes de cumplir su condena completa. Pues bueno, todo arranca cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que las cárceles del Estado de México pues están saturadas y que su gobierno ya trabaja en eso. Su primera propuesta es revisar los casos de adultos mayores y de gente que legalmente ya podría salir, así como también entrarían pues personas presas por delitos menores como robo y quienes llevan años encerrados sin siquiera tener sentencia. Esto está en revisión y esas opciones pues las tiene que aprobar un juez. La libertad anticipada no se regala con una firma, la decide un juez de ejecución y solo se puede pedir si el sentenciado cumple pues varios requisitos, que es no tener otra condena, no ser un riesgo para la víctima ni la sociedad, haberse portado muy bien en el penal, haber reparado el daño y ya haber cumplido el 70% de su pena si el delito fue doloso o el 50% si fue culposo. Y algo muy importante, quienes están por delincuencia organizada, secuestro o trata de personas ni siquiera entran en esta posibilidad, ¿de acuerdo? Para que estemos relajados. Todo esto a raíz de que las cárceles pues ya están saturándose. El secretario de Seguridad García Harfuch comentó que la población en las cárceles pasó de 235,000 a más de 270,000 personas en esta administración y el problema pues está concentrado en las estatales, porque las federales sí tienen espacio. Pues díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Menos gente en la cárcel? Diputado del PRI encara a diputado de Morena en pleno Senado. Una vez más, qué gente y qué modales. La causa, un pleito que venía cocinándose pues desde el micrófono. Todo empezó el pasado 12 de agosto cuando Arturo Ávila, vocero de Morena, arremetió contra Alejandro Alito Moreno, que es el líder nacional del PRI, y pidió su desafuero. Había, o mejor dicho, hay 5 carpetas de investigación y de 183.5 millones de pesos en presunto daño patrimonial. A ver, ojo, eso es solo una acusación política de parte del vocero de Morena. Pues ante esto, Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI lo encaró afuera en el patio del federalismo. Y bueno, lo demás ya se lo saben. No me toques, cabrón. A ver, no me toques. No me toques. No me toques. No me toques. Te lo digo ya de frente. ¿Qué quieres llevarte? Yo te lo digo de frente. A volar, cabrón. No. No me toques, cabrón. No me toques, cabrón. Quítate, cabrón. Pinche vocero del narco. Eres el vocero del narco, cabrón. Eres el vocero del narco. Y ahora a mí me mandó tu patrón. A mí me manda el pueblo. Te mandó tu patrón. Aquí vamos a meter un video. Por ahora, Morena ya mueve sus fichas pues para sacarlo de la Comisión de Juventud y Ávila insiste en llevarlo también al Comité de Ética. Hasta hoy, pues nada de eso se ha resuelto. Solo fue un pleito pues grabado y un congreso que sigue pues muy caliente por el caso de Alejandro Moreno. Mejor dicho, Alito como lo conocemos. Cambio radical en las escoltas escolares de la Ciudad de México. No desaparecen, pero la forma de elegirlas
está a punto de cambiar por completo. Díganme ustedes qué les parece. Pues resulta que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, conocida como AFCEM, que es el organismo que administra la educación básica en la capital, en representación del gobierno federal, pues sacó una guía para el ciclo 2026-2027 con una modificación de fondo. Se acaba el que tenga mejor promedio, pues se lleva la bandera, ¿sí? La escolta sigue siendo de 6 estudiantes, como ya sabemos. Sigue saliendo en los honores a la bandera y en los actos cívicos de siempre. Lo único que cambia es cómo se elige pues a esos 6. Ya no va a ser por calificaciones, ahora va a ser rotativo. O sea, le va a tocar a distintos grupos a lo largo del ciclo escolar. Y bueno, ¿quién organiza esos turnos? Dirán ustedes. Pues el Consejo Técnico Escolar de cada escuela, que es el grupo de maestros y directivos que se reúne periódicamente pues para tomar decisiones sobre la organización del plantel. Ellos arman el calendario para que los grupos pues se vayan turnando. Y algo importante, ni promedio, ni condición física, ni conducta pueden ser criterio para elegir. O sea, aquí ya no va a importar si le echas ganas al estudio o no. La idea, según la propia guía, es que pues sea más incluyente y equitativo. Incluyente. Pues para que tengas contexto. Antes existían 2 formas de armar la escolta en primaria. Yo creo que todos hemos de recordar eso. Una era pues la oficial, donde sí competían los de 6º grado con mejor promedio desde primero, ¿sí? Si había empate, pues se iban a los promedios de 5º. Y si seguía el empate, hasta examen especial les hacían. Y la otra, que es la rotativa, que pues ya se usaba en preescolar con los del 3er grado. Ahora, algo que hay que dejar clarísimo. Esto aplica para las escuelas públicas de la Ciudad de México, ¿ok? No es para todo el país. Esperemos que no se lleve para todo el país. Para resumirte, la escolta no se va, sigue siendo de 6, ¿ok? Porque sí vi muchos temas ahí en redes que pues ya la escolta se iba a destruir, que qué pasó. No, eso sigue. Siguen los actos cívicos. Lo único que cambia es cómo se va a elegir. Ya no va a ser por promedio, ahora sí que, sino por turnos. Y eso pues lo va a organizar cada escuela a través de su consejo técnico. Pero quiero leerles, ¿qué opinan ustedes de esta forma tan incluyente de tener a nuevas personas, nuevos alumnos en la escolta, cuando en realidad debería ser o es por promedio? ¿Ustedes qué opinan? Pues México ofreció ayuda a Colombia tras el terremoto, que ya dejó más de 288 muertos, pero Colombia se lo negó. El 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una brigada de rescatistas de la defensa. Estaba lista pues para viajar a Colombia, pero horas después pues tuvo que aclarar que el gobierno colombiano no autorizó su entrada. La razón oficial, según al parecer Colombia pidió una certificación adicional, pero pues hay algo más de fondo, ¿ok? El nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, es de ultraderecha, el cual asumió el cargo apenas 3 días antes del terremoto. Qué bonita manera de empezar, ¿no? Y su gobierno decidió aceptar rescatistas solo de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, que son los países con los que tiene muy buena afinidad política. La Cancillería colombiana lo negó todo y aseguró que pues no hubo ningún criterio ideológico. Pero la oposición, pues como ya saben, y hasta el expresidente Gustavo Petro, señalaron lo contrario, diciendo que poner un filtro ideológico a la ayuda internacional pues es un grave error. Y en medio de esa polémica, otro grupo mexicano sí logró entrar, que ya sabemos que son los topos aztecas. Por cierto, venían de Venezuela tras 41 días ayudando por el terremoto que dejó pues más de 6,000 muertos por allá. Miren, pues llegaron a Cali gracias al alcalde local y no como tal al gobierno nacional. Lo que sí pasó sin ningún obstáculo fue la ayuda humanitaria, que fueron los 6 vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana
con 58 toneladas de alimentos, 4 toneladas de insumos médicos y más de 2,000 despensas. Al final, la ayuda de México pues sí llegó, pero entre certificaciones, alianzas políticas y un gobierno recién estrenado, quedó más que claro que no todo pues fue tan sencillo como pareció al principio. Y pues sí, que se vendrán nuevas disputas del gobierno de ultraderecha contra la izquierda de México, que hoy gobierna. Hemos llegado al final del capítulo, nos vemos la próxima semana con más contexto, más análisis y siempre buscando entender qué está pasando realmente en nuestro país y en el mundo. Soy Cindy Miranda y gracias por acompañarme. La nota completa en El Contexto con Cindy.